Vamos a ver la unidad de memorias, donde vamos a dar características específicas de las memorias internas y las memorias externas de la computadora. Una de las partes de la memoria, los componentes que presentan mucha diversidad en tipos y en tecnologías son las memorias, y para poder describirlas las vamos a agrupar o las vamos a dividir en dos grupos, que son las memorias internas y las memorias externas. Para poder dar sus características, su descripción general, vamos a trabajar con ciertos parámetros o ciertos conceptos generales que tanto incluyen a las memorias internas como a las memorias externas, y serán descriptos específicamente para cada una de ellas, tanto memorias internas como memorias externas. Todo lo que vamos a analizar sobre memorias está mostrado en el siguiente esquema conceptual. He marcado la primera parte que vamos a describir, que son conceptos generales, donde vamos a ver los elementos de la memoria y los parámetros que las caracterizan. Y a continuación vamos a seguir describiendo todo lo que involucra a memorias. Lo primero que vamos a hacer o analizar es en las memorias, por qué denominamos memorias internas y por qué denominamos memorias externas, para poder hacer estos dos grandes grupos que estamos mencionando. Cuando decimos que la memoria está físicamente integrada a la placa madre, es cuando decimos que consideramos que es una memoria interna. Es decir, que el procesador, para poder acceder a esa memoria, lo hace a través de las interfaces o los buses que tiene la placa madre. En cambio, cuando las memorias son memorias externas, que nosotros las vamos a denominar memoria, normalmente vamos a trabajar con el concepto de memorias externas, pero también las pueden encontrar como memorias masivas, memorias auxiliares o memorias secundarias. ¿Cuándo consideramos que una memoria es externa? Cuando no forma parte de la placa madre. Tienen el objetivo de almacenar grandes volúmenes de datos en forma no volátil, es decir, que cuando se le desconecta la energía, cuando no tiene energía, esa memoria externa lo mismo sigue manteniendo la información que tiene grabada. Para poder acceder la CPU a esa memoria externa, lo hace también a través de interfaces para poder comunicarse con esa memoria. Los elementos que vamos a considerar como elementos de memoria van a ser los que tenemos mencionados acá: el medio soporte, el mecanismo de escritura-lectura, el mecanismo de direccionamiento y los dispositivos de almacenamiento. Vamos a comenzar ahora a describir cada uno de ellos, tanto para memorias internas como para memorias externas, y lo vamos a comenzar a hacer a continuación. Primer concepto es el de elemento de la memoria. ¿Cuál era el elemento de memoria? El que habíamos descrito como primero era el medio o soporte. Ese medio o soporte es el elemento físico en donde se va a almacenar o se va a grabar la información, que dependiendo si es memoria interna o memoria externa, tendrá una determinada tecnología. Si hablamos de memorias internas, estamos hablando siempre de tecnologías electrónicas. Acá damos el ejemplo de un módulo de memoria para poder mostrar cuál es el elemento físico donde se va a almacenar la información en la memoria interna. Si estuviéramos hablando de memorias externas, hemos dicho que el elemento físico va a variar según la tecnología que utilice. En el caso de las memorias externas, las tecnologías que vamos a estudiar y que podemos encontrar en el mercado son las tecnologías magnéticas. Está mostrado el ejemplo del disco rígido o el disco magnético. La tecnología óptica,
a través que está mostrado discos ópticos como pueden ser un DVD, un CD, un Blu-ray. Y también en las memorias externas tenemos tecnologías electrónicas. Estas tecnologías electrónicas podemos encontrar tarjetas de memoria, un pendrive o discos de estado sólido. Ahí hemos mostrado a través de distintos medios o soportes cómo pueden ser esos elementos físicos para poder grabar o almacenar la información en la memoria. Vamos a hablar ahora del elemento de memoria, que es el mecanismo de escritura-lectura. Este mecanismo es el encargado de leer o escribir datos en el soporte, es decir, que es la parte de la memoria que se encarga de leer del soporte o escribir del soporte. Si nos referimos al mecanismo de lectura-escritura de la memoria principal, podemos mencionar que es un mecanismo fijo, es decir, que está unido, está conectado mediante conductores eléctricos a cada punto de memoria. Si nos referimos a las memorias externas, va a depender de la tecnología de las memorias externas. Si la tecnología de la memoria externa es magnética u óptica, vamos a ver que hay un mecanismo de escritura-lectura que está constituida por cabezas de escritura-lectura, por lo tanto hay un mecanismo que es móvil, distinto a lo que pasaba con el mecanismo de la memoria principal. ¿Por qué se da esto del mecanismo de la cabeza lectora grabadora o lectora de lectura-escritura que sea móvil? Y porque posee partes móviles el soporte magnético o el soporte óptico, y para poder producir la lectura de los datos que están almacenados en ese soporte, la cabeza de lectora grabadora, que está en un brazo, en el caso de los discos magnéticos, en un brazo mecánico, se tendrá que posicionar sobre la ubicación del dato para poder producir la lectura de la misma. Lo mismo sucede con los mecanismos que utiliza la cabeza lectora grabadora de los discos ópticos, donde a través de un láser de luz se va a producir la grabación o la lectura de los datos en el soporte. En el caso de que la memoria externa sea de tecnología electrónica, va a suceder lo mismo que pasaba con la memoria principal. Su mecanismo es un mecanismo fijo, debido a que está unido y conectado a las partes del soporte, a donde está conectado con el soporte. Mostramos los distintos tipos de memorias electrónicas que podemos encontrar de almacenamiento externo, como puede ser un pendrive, una tarjeta de memoria o un disco de estado sólido. Otro de los elementos de memorias que vamos a mencionar es el mecanismo de direccionamiento. La función o la actividad que tiene este mecanismo de direccionamiento es seleccionar la celda que se desea leer, escribir, es decir, que se tiene que ubicar la posición del soporte para poder realizar la operación de lectura o escritura. Dependiendo si es memoria interna o memoria externa, va a ser el mecanismo de direccionamiento que vamos a analizar. Si el mecanismo de direccionamiento lo mencionamos en memoria interna, vamos a decir que ese mecanismo de direccionamiento es inherente a la construcción del soporte y normalmente recibe el nombre de memorias de direccionamiento cableado. Por lo tanto, para poder acceder a una celda de memoria, necesito la dirección específica de la celda a la cual se tiene que producir la lectura o escritura. El esquema que estamos mostrando es un esquema que representa la memoria como una matriz donde cada fila representa una celda, ¿sí? Y las m columnas, o sea, las m columnas representan el tamaño de la celda.
El número de fila se va a corresponder con la dirección de la celda. El número de fila se va a corresponder con la dirección de la celda. Y las n líneas del bus de direcciones, acá vemos el bus de direcciones, las n líneas que el bus de direcciones tienen nos van a permitir determinar la dirección de la celda. El número de bits que tiene ese bus de direcciones, que es n bits, se corresponde con la dirección de la celda que se desea acceder, ya sea para lectura o escritura. El decodificador de direcciones va a ser el que se encarga de activar la celda correspondiente a la dirección presentada por el bus de direcciones. Dependiendo de la información que le haya llegado, si se produce una lectura o se produce una escritura de la celda que está activada. Si ustedes ven, en la intersección de cada fila y en cada columna hay lo que es un punto de memoria, y ahí abajo les hemos mencionado que el punto de memoria es lo que se define como el elemento que está almacenado, que es un bit. Cuando hablamos de mecanismo de direccionamiento, que estamos mencionando sobre memorias internas, decimos que la dirección está representada por un número determinado de bits. Ese número determinado de bits son n bits, ¿sí? Que vienen en el bus de direcciones. Tiene n líneas, n bits, es el tamaño del bus de direcciones. La cantidad de direcciones que va a poder direccionar, la cantidad de direcciones o de celdas que va a poder direccionar ese bus de direcciones se conoce con el nombre de capacidad de direccionamiento. Y esta va a estar determinada por 2 a la n, es decir, la cantidad de combinaciones posibles que puedo encontrar con n líneas. Ahí tenemos entonces que la capacidad de direccionamiento la vamos a poder determinar a partir de la cantidad de líneas que tenga el bus de direcciones. El decodificador de direcciones es el que va a determinar cuál celda es la que se ha activado para producir una lectura o una escritura de esa celda de memoria. Y si se ha producido una lectura, recordemos lo que hemos visto en la unidad 2 de funcionamiento de la CPU, si se produce una lectura a través del bus de datos o el bus de palabra, va a ir la información al registro de palabra y después se seguirá realizando la actividad que se necesite realizar con este dato que ha salido de la memoria. Para ejemplificar esto de capacidad de direccionamiento vamos a hacer un ejemplo y vamos a mostrarlo. Por ejemplo, indique la capacidad de direccionamiento que posee un bus de direcciones donde la cantidad de líneas que tiene ese bus de direcciones es de 16 bits. Si el bus de direcciones es de 16 bits, estamos hablando de n líneas o de n bits en el bus de direcciones, entonces en función de esta forma que hemos dicho que se calcula la cantidad de direcciones que es posible direccionar, vamos a trabajar para encontrar esa capacidad de direccionamiento que estamos mencionando. Si dice que es 2 a la n y el n vale 16, entonces reemplazo el n por 16 y quedarán 2 a las 16 direcciones y vamos a tratar de escribir estas cantidades en kbyte, en k direcciones, en megadirecciones o en gigadirecciones. Entonces tratamos de desglosar esta capacidad y lo colocamos como 2 a la sexta por 2 a la 10 porque sabemos que hay una propiedad de las potencias que las potencias de igual base se suman los exponentes, entonces aquí lo que hemos hecho es separarlo. 2 a la sexta nos va a quedar con un valor, 2 a la 10 nosotros lo identificamos con el K o con el kilo y sabemos que va a tener K direcciones o K celdas, entonces 2 a la sexta da 64,
que quedará con 64K direcciones, que es la capacidad de direccionamiento de este bus de direcciones. Aquí completaríamos la parte del mecanismo de direccionamiento en las memorias internas. Ahora vamos a mencionar el mecanismo de direccionamiento, pero en memorias externas. Vamos a mencionar nuevamente qué es lo que era el mecanismo de direccionamiento. El mecanismo de direccionamiento es, el objetivo, la función que tiene es ubicar la posición de memoria sobre el soporte, la posición donde en el soporte que está almacenando la información, para producir una operación de lectura o escritura. En el caso de memorias externas, este mecanismo de direccionamiento necesita datos, además del mecanismo de direccionamiento, necesita datos de ubicación. Esos datos de ubicación normalmente se llaman información de direccionamiento. Y también está almacenada esa información de direccionamiento en el mismo soporte junto a los datos. ¿Qué pasa para que se produzca la lectura de los datos que están en ese soporte de memorias externas? Y lo va a ayudar para que se produzca la lectura de esos datos la unidad controladora del dispositivo, la unidad de control o unidad controladora del dispositivo de memoria externa. Este va a estar encargado de interpretar esa información de direccionamiento y ahí va a tener la posibilidad de acceder a las posiciones de memoria donde se tenga que producir la lectura o escritura en el soporte. Si hablamos de memorias externas de tecnología magnética u óptica, ya hemos mencionado que hay una cabeza lectora grabadora que es la encargada de producir la lectura de los datos que están en el soporte. Entonces, para que se produzca esa lectura o escritura en el soporte va a tener que girar. Ya vamos a explicar más adelante un poquito cómo funcionan los discos magnéticos, que son discos que giran. Por lo tanto, al girar, las cabezas lectoras grabadoras se posicionan sobre las pistas, que también vamos a explicar un poquito más adelante, y con esa información de direccionamiento que tiene ese mecanismo de direccionamiento, se va a producir la lectura, la grabación de la información en el soporte, ya sea en un disco magnético o en un disco óptico, dependiendo de cuál tecnología estemos hablando. Y en el caso de las memorias externas, con tecnología electrónica, sucede lo mismo que hemos mencionado para las memorias internas. El mecanismo de direccionamiento es fijo porque es un direccionamiento cableado que está dado por la circuitería propia del dispositivo de la unidad que lo maneja, que está formado por circuitos y por conductores electrónicos que conectan al soporte. Pasemos ahora al último elemento de la memoria que vamos a analizar, que es el dispositivo de almacenamiento. Cuando hablamos de dispositivo de almacenamiento, ya nos estamos refiriendo a la unidad o al dispositivo que aloja, que alberga al medio del soporte, al mecanismo de lectura-escritura, el mecanismo de direccionamiento y todo aquel otro elemento que sea necesario para el funcionamiento de esa memoria con la cual estemos trabajando. En el caso de las memorias internas de tecnología electrónica, será el módulo de memoria más el slot que tiene la placa madre, que permite que ese módulo esté conectado a la placa madre y ahí se producirá la lectura y la escritura de las distintas celdas de memoria. En el caso de las memorias externas, si es tecnología magnética u óptica, va a haber un dispositivo o una unidad
disco magnético rígido que contenga los platos del disco magnético más el motor que permite que la cabeza lectora grabadora se posicione y se mueva para producir la lectura o escritura a través de las distintas pistas, un motor de encastre que va a permitir que se haga los giros del disco, y en el caso de una lectora grabadora de CD o DVD, que ya no es tan común encontrarlos, pero es una de las tecnologías que estudiamos, la unidad lectora grabadora de CD o DVD tendrá todo esto que hemos mencionado acá. El soporte será el disco óptico, el mecanismo de lectura y escritura, el mecanismo de direccionamiento y todos los otros elementos estarán en la unidad, en el dispositivo propiamente dicho. Ahí hay un ejemplo de un CD y acá hay otro ejemplo de otra lectora grabadora de CD, de DVD, de Blu-ray o cualquiera de los otros soportes ópticos que podamos encontrar. Y nuevamente, en el caso de que sea una memoria externa con tecnología electrónica, lo mismo que sucedía con la memoria interna. El soporte serán los chips de memoria donde se almacenará. En este caso estoy mostrando una unidad de disco de estado sólido, pero esa unidad de discos de estado sólido tiene un mecanismo de lectura-escritura, tiene un mecanismo de direccionamiento y toda la circuitería que necesite para poder funcionar. En esta parte, los parámetros característicos de las memorias. Vamos a hablar tanto en forma general de los parámetros, tanto sean memorias internas como sean memorias externas. Vamos a ver que esos parámetros son los que mostramos a continuación: la ubicación, la capacidad de almacenamiento, la duración de los datos, la unidad de transferencia, el método de acceso y el tiempo de acceso y la velocidad de acceso. El primero que vamos a analizar es la ubicación, que lo hemos analizado, lo hemos descrito en esta unidad, donde decimos que la ubicación de las memorias puede ser interna o externa. Si es interna es porque forma parte de la placa madre y se puede acceder en forma directa a través de la CPU. Y si es externa es que no puede ser accedida directamente por la CPU y necesita, para poder accederse, enlaces a periféricos o interfaces. El otro parámetro que vamos a analizar de las memorias es la capacidad de almacenamiento, que es la cantidad de bits que esa memoria puede almacenar. ¿Cómo las vamos a expresar a las capacidades de almacenamiento? Como ya lo hemos visto en otras unidades, con el byte o múltiplos del byte, como kilobyte, megabyte, gigabyte o terabyte. El otro parámetro que podemos mencionar de las memorias son la duración de los datos. ¿Qué indica la duración de los datos? Indica la permanencia del dato en el soporte, es decir, cuánto tiempo va a permanecer la información almacenada en el soporte. Las duraciones de los datos las vamos a considerar que son dos tipos: las volátiles y las no volátiles. La volátil significa que cuando no tiene suministro de energía la memoria, se borra su contenido. En cambio, las no volátiles o permanentes, aunque no tenga suministro de energía el soporte donde está almacenada la información permanece en el soporte. Vamos a ver el otro parámetro, que es el método de acceso, y cuando hablamos de método de acceso nos estamos refiriendo a la forma en que los mecanismos de escritura y lectura, que era uno de los componentes que vimos en la primera parte de esta unidad, acceden a las posiciones deseadas del soporte. Tenemos varios métodos de acceso. Uno es un método o acceso secuencial. ¿En qué consiste este acceso secuencial? Es cuando el mecanismo de lectura y escritura necesita recorrer todas las ubicaciones intermedias para poder ir a la posición deseada. Entonces, la característica que tiene este acceso secuencial es que tiene que hacer un recorrido de todas las posiciones para llegar
a la posición donde está el dato que se desea leer o escribir. Tiene la característica de que el acceso, cuando el método es secuencial, el acceso es variable y ese tiempo de acceso va a depender de la posición del dato y también del mecanismo de lectura-escritura. Ejemplos de acceso secuencial podemos mencionar las cintas magnéticas o los discos ópticos CD-ROM. El otro método de acceso que vamos a mencionar es el acceso directo, donde el mecanismo de lectura-escritura para realizar el acceso a la posición deseada llega a una zona cercana, ¿sí? Al llegar a esa zona cercana, recién a partir de ahí procede a hacer una búsqueda secuencial para encontrar la posición que se desea leer. En este tipo o modo de acceso, el tiempo de acceso es variable porque va a depender de la posición del dato que se desea buscar y ejemplos de soportes que tienen acceso directo son los discos rígidos, los discos magnéticos y en el caso de los discos ópticos, los regrabables, los CD-RW o los DVD-RW. El tipo de acceso que nos está faltando es el acceso random o aleatorio, donde en este método de acceso el tiempo de acceso es independiente de la ubicación o de la posición en el que se encuentre el dato. Es decir, que no influyen la lectura de los otros datos para el tiempo de acceso del dato que se desee leer o escribir. Ni tampoco depende de la posición en donde se encuentre el mecanismo de lectura-escritura. El acceso random o aleatorio es específicamente de memorias de tecnología electrónica, entonces vamos a encontrarlo tanto en las memorias internas RAM y ROM como en las memorias externas donde la tecnología que se utilice sea la tecnología electrónica. El otro parámetro que nos está faltando es la unidad de transferencia que en algún otro punto de las unidades de teoría se ha mencionado, y la unidad de transferencia es el número de bits que se desean leer o escribir en la memoria a la vez. Otro parámetro es el tiempo de acceso, que es el tiempo que transcurre entre el instante que se da la dirección de la memoria y el momento en el que el dato está disponible para su uso, es decir, que es el tiempo de respuesta de la memoria, es el tiempo que el dato está disponible para ser utilizado. La velocidad de acceso, que lo que nos indica la máxima cantidad de accesos que puede realizarse por una unidad de tiempo. Está relacionado directamente con el tiempo de acceso, que es el parámetro que recién hemos visto, y es inversamente proporcional a la velocidad de acceso. Esto nosotros lo hemos trabajado cuando hemos visto velocidad del procesador y en memorias de tipo electrónica, que es donde se trabaja con velocidad de acceso y tiempo de acceso, vamos a ver que se puede determinar la frecuencia, la velocidad de acceso de la memoria a través, si conocemos el tiempo de acceso, o sea que la frecuencia es igual a 1 sobre el tiempo de acceso, y si conocemos la frecuencia o la velocidad de acceso de la memoria, podemos obtener el tiempo de acceso. ¿Qué unidades se utilizan para medir la velocidad de acceso? Es el megahertz, o alguna megahertz o gigahertz en función de las unidades de frecuencia que se puedan utilizar. Y como mencioné recién, el parámetro de la velocidad de acceso se aplica solamente a tecnologías electrónicas, porque poseen, por su característica, es que tienen los tiempos de acceso constantes. Continuando con memorias internas, vamos a ver la parte que es la clasificación de las memorias internas.
que es esta parte que está marcada en el esquema conceptual. La clasificación de las memorias internas es en los registros del procesador, la caché de la memoria principal que está compuesta por RAM y ROM. Vamos a ver ahora detalladamente cada una de estas memorias internas como está mostrada la clasificación. Para comenzar vamos a ver los registros del procesador, que ya tenemos nociones sobre la CPU porque la hemos trabajado en la unidad anterior y lo que vamos a mencionar que los registros de la CPU son memorias internas, todos los registros que están en la CPU, el contador de programas, el registro de direcciones, registro de palabras, registro de instrucciones, que tienen la característica de que almacenan temporalmente la información que necesita la CPU para procesar una instrucción que ha llegado a la CPU para ser ejecutada. ¿Qué características tienen estos registros? Que son registros que tienen poca capacidad, pero que tienen muy alta velocidad. El tiempo de acceso de esos registros es del orden de los nanosegundos. Están ubicadas dentro de la CPU, como hemos mencionado en este esquema de la CPU, y su otra característica es que almacenan temporalmente la información a la espera de ser tratada por la unidad de control o la unidad de aritmética lógica. Vamos a continuar con otra de las clasificaciones que tiene la memoria interna, que es la caché de memoria principal o la RAM caché. ¿Qué característica tiene la memoria caché? Es una clase de memoria especial que tiene una alta velocidad, está conectada, es de tipo estática, es SRAM, por eso es de alta velocidad. Cuando veamos tecnologías de las memorias RAM van a ver que hay estáticas y dinámicas. La característica que tiene la memoria caché de RAM, la que tenemos acá que estoy marcando, es que es de tipo SRAM, a diferencia de la memoria RAM que es dinámica. La CPU recupera datos e instrucciones de la caché en forma mucho más veloz que la velocidad con la cual trabaja la memoria RAM, específicamente por la tecnología que tiene esa memoria caché. Al ser una memoria con tecnología SRAM, es mucho más alta la velocidad para acceder a los datos que tenemos en la caché que los datos que se encuentran en la memoria RAM, que es otra tecnología, que es una tecnología dinámica, es una RAM dinámica. Por lo tanto, el procesador lo que va a hacer es tratar de encontrar o buscar la información primero en la caché, porque es mucho más rápido encontrar los datos de instrucciones en esa caché, en vez de ir a buscarlos a la memoria RAM. Por lo tanto, esta caché, la función que va a cumplir es amortiguar las velocidades, las diferencias de velocidades que hay entre la CPU y la memoria RAM. ¿Para qué? Para encontrar esos datos de instrucciones que acabamos de mencionar en la caché y poder procesarlos a través de la CPU. La memoria caché, como está mostrada acá, que dice un nivel L1, un nivel L2, conecta, como ya hemos mencionado, la CPU con la RAM. Las arquitecturas de los microprocesadores han trabajado con distintos niveles, como mencionamos acá, L1, L2. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, la L1 es una caché primaria, o también llamada de nivel 1, que tiene poca capacidad, y la L2 es una caché secundaria, o de nivel 2, que tiene mayor capacidad que la L1, pero se encuentran las dos ubicadas, o acá se muestran afuera, pero normalmente están ubicadas dentro de la CPU. Después apareció una de nivel 3,
que está ubicada entre la CPU y la memoria, es decir, que estaría ubicada entre la CPU y la memoria, pero a través del tiempo esta tecnología ha dejado de utilizarse. Por lo tanto, las caché que normalmente aparecen son las de nivel 1 y nivel 2, cumpliendo esa función que acabamos de decir, que es que la CPU encuentre la información, ya sea datos o instrucciones, en la caché para que sea más rápida la realización de las actividades que tiene que realizar la CPU. En la clasificación vamos a continuar con la memoria principal, que es el sistema central de la memoria interna de la computadora. Es el que alberga temporalmente los datos e instrucciones que la CPU debe procesar. La memoria principal está constituida por la RAM y por la ROM. La RAM es la memoria de trabajo, su traducción sería memoria de acceso aleatorio. Es una memoria de lectura-escritura, es decir, que se puede leer y grabar información en ella, y es volátil. ¿Qué significa que sea volátil? Que al perder la conexión eléctrica o el suministro de energía, su contenido se borra, es decir, que no permanece en el soporte. En este caso, en un módulo de memoria, cualquiera de los que estén mostrados acá o en la memoria que tenga la computadora. En el caso de la memoria ROM, es una memoria de solo lectura. La ROM, como se menciona, es memoria de solo lectura, es no volátil, es decir, que no pierde su contenido, no pierde su contenido cuando deja de tener suministro eléctrico, y tiene otra característica que es de poca capacidad. Tanto la ROM como la ROM se menciona que son memorias de acceso aleatorio o random, que esto significa que la CPU va a demorar el mismo tiempo en acceder a cualquier posición de la memoria. Eso nos tiene que quedar bien claro, lo hemos repetido en varias ocasiones, y es muy importante que recuerden que la memoria RAM y ROM es de acceso aleatorio. Vamos a continuar con la memoria ROM, pero específicamente viendo qué es lo que está almacenado en esa memoria ROM. Normalmente se denomina memoria ROM BIOS, que es un sistema básico de entrada-salida, donde se almacena, es decir, en un componente físico que es algo de hardware, se almacena un conjunto de programas o de rutinas de arranque. ¿Qué característica tiene esa ROM BIOS? Y que al comenzar el encendido de la computadora, esa ROM BIOS posee todas las rutinas que necesite para poder testear o comprobar que el sistema computacional esté funcionando. Testeará la memoria, testeará los dispositivos que tiene que tener conectados, y una vez que ha testeado, que ha hecho la prueba de los dispositivos que tiene conectados, que eso lo hace a través de ese software que tiene almacenado esa memoria ROM, una vez que ha completado esa comprobación, cederá el control al sistema operativo para que continúe y complete el arranque de la computadora. Normalmente esa rutina de arranque está instalado en una memoria ROM BIOS, que la característica o el tipo de memoria es de tipo flash. Vamos a ver más adelante, cuando veamos la clasificación de los tipos de memoria ROM, qué es lo que es una flash. Es un tipo de memoria ROM electrónica. Vamos a continuar con algunas características de la memoria RAM, y como mencionamos recién, la memoria RAM es la memoria de trabajo,
es una memoria de acceso aleatorio, es la memoria donde se almacenan temporalmente los datos y las instrucciones en celdas. Si recordamos lo que veíamos en la unidad número 1, mostrábamos cómo era la estructura de la memoria y decíamos que cada celda contenía o poseía un contenido determinado. Ese contenido eran unos y ceros. Esos unos y ceros eran un byte. Cada una de estas celdas, para ser ubicada, para poder ser localizadas, están identificadas a través de una dirección, como lo que se muestra acá del lado izquierdo. Cada una de esas direcciones, en este caso, están mostradas en hexadecimal, como ya le hemos explicado varias veces, que para mejor comprensión de la cadena, en vez de mostrar toda una cadena de ceros y unos, mostramos la dirección expresada en el sistema de numeración en hexadecimal. Entonces, lo que debe quedar claro es que en cada celda de memoria hay un contenido que es un byte y que cada una de esas celdas de memoria están ubicadas a través de una dirección. Ahí menciona que la unidad de control es la que va a conocer cada dirección de la celda y va a escribirse o leerse según lo que esté indicado en la instrucción que se vaya a ejecutar en la unidad central de procesamiento. Vamos a continuar con el próximo parámetro y vamos a mencionar lo que es el parámetro que es capacidad de almacenamiento. Cuando hablamos de RAM y ROM, que hemos dicho que son la memoria principal, si hablamos de la memoria ROM, ¿qué característica tiene? Que tiene poca capacidad, que se utiliza para almacenar un conjunto de datos, que es la rutina de arranque que les mencioné hace unos momentos. Esos datos y programas son para hacer un proceso de encendido, de arranque de la computadora. En la memoria RAM, es la memoria de trabajo de la computadora, en donde se almacenan los datos y las instrucciones de los programas y que quedan almacenadas en forma temporal. Veamos ahora los parámetros que en algún momento mencionamos como parámetros característicos de las memorias. Vamos a empezar a mencionar ahora específicamente los parámetros de la memoria principal. Uno de los parámetros que miramos fue la capacidad de almacenamiento, o sea, la cantidad de bits o de bytes que podía almacenar el soporte. Para poder llegar y entender cómo determinar la capacidad de almacenamiento de la memoria RAM, vamos a recordar lo que vimos cuando trabajamos con los mecanismos de direccionamiento, que dijimos que dependiendo de la cantidad de líneas del bus de direcciones se podía determinar la cantidad de direcciones que podía direccionar o ubicar el procesador. Esa capacidad de direccionamiento la calculamos como 2 a la n direcciones, donde n era la cantidad de líneas que poseía el bus de direcciones. Entonces ahora, a partir de que hemos trabajado con la capacidad de direccionamiento, tratemos de encontrar cómo determinar la capacidad de almacenamiento de la RAM. Ya hemos mencionado que en cada dirección hay una celda, se identifica, se ubica una celda de memoria y que cada celda puede contener un byte. Por lo tanto, la capacidad de almacenamiento de la memoria, ¿cómo va a estar determinada? Y va a estar determinada por la capacidad de direccionamiento por un byte en cada dirección. Si reemplazamos la capacidad de direccionamiento por lo que tenemos acá arriba, que era la capacidad de direccionamiento, era 2 a la n direcciones, podemos concluir que la capacidad de almacenamiento
de la memoria se puede determinar por el 2 a la n direcciones, que era la capacidad de direccionamiento, por un byte por dirección. ¿Por qué por un byte por dirección? Por lo que hemos explicado acá. Porque en cada dirección de memoria se almacena un byte. Una vez que completemos esta fórmula, esta forma de determinar la capacidad de almacenamiento, esa capacidad de almacenamiento va a estar expresada con una de las unidades que hemos trabajado cuando hemos trabajado capacidad de almacenamiento como parámetro en la unidad número 1, y ahí la vamos a expresar como kbyte, megabyte, gigabyte o cualquiera de las unidades con las cuales hemos trabajado. Para afianzar este tema vamos a dar un ejemplo que dimos el ejemplo cuando trabajamos con el mecanismo de direccionamiento. Hicimos un ejemplo y calculamos lo que era la capacidad de direccionamiento si un bus de direcciones era de 16 bits. Es decir, que el n o la cantidad de líneas que tenía asociado el bus de direcciones era de 16 bits o 16 líneas. Entonces, cuando hicimos esa capacidad de direccionamiento, dijimos que la capacidad de direccionamiento era igual a 2 a la n direcciones. En este caso, como el n es 16, hemos reemplazado el n por 16. Y acá también mencionamos que podíamos desglosarlo en 2 a la sexta por 2 a la 10 direcciones, porque al ser potencia de igual base, los exponentes se suman. Ahí reemplazábamos o hacíamos el cálculo, el 2 a la sexta nos daba 64, el 2 a la 10, por los cálculos que hemos realizado, es el K, o el kilo en las unidades de capacidad, y tenemos direcciones. Entonces, como conclusión, podemos decir que este cálculo de la capacidad de direccionamiento queda que si el bus de direcciones es de 16 bits, podrá direccionar hasta 64K o kilo direcciones. A partir de esta capacidad de direccionamiento, entonces, por lo que hemos explicado hace unos momentos, podemos determinar la capacidad de almacenamiento de la memoria. Entonces dijimos que esa capacidad de almacenamiento era igual a la capacidad de direccionamiento por la cantidad de bytes que tenía cada dirección. En este caso, la cantidad de bytes que tenía la dirección es un byte por dirección. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos la capacidad de direccionamiento, que era el cálculo que hemos hecho acá arriba, 64K direcciones, y decimos que en cada dirección hay un byte almacenado. ¿Qué es lo que vamos a simplificar? Direcciones con direcciones, y va a quedar 64K multiplicado por byte. Entonces será 64K bytes la capacidad de almacenamiento de la memoria. Este concepto, este cálculo que estamos haciendo ahora, lo van a afianzar, lo van a practicar con la resolución de las prácticas de la unidad de memoria interna, así que en ese momento se van a hacer ejercicios que van a afianzar estos conceptos que estamos mencionando. Ahora vamos a continuar con otro parámetro de las memorias, que es la duración de los datos. Cuando vimos en forma general qué es lo que era la duración de los datos, hablamos de la duración de los datos como volátiles y no volátiles. Es decir, que si era volátil era porque cuando no tenía suministro eléctrico se perdía la información que tenía el soporte, y si era volátil o permanente, pasaba que si no tenía suministro eléctrico el soporte, la información se mantenía. En el caso de las memorias, específicamente hay una subclasificación que es en el caso de las memorias RAM, donde esas memorias RAM, según la tecnología que utilice, van a necesitar, pueden ser memorias volátiles con refresco o memorias volátiles sin refresco. En el caso de que sean memorias RAM con refresco, ¿qué es lo que sucede? Aunque esté alimentada con energía eléctrica, la información se va degradando, o sea que se va perdiendo,
y necesita refrescos a ciertos intervalos para poder mantener la información en esos puntos de memoria. ¿Cuáles son las memorias que necesitan refrescos? Son las memorias DRAM o las RAM dinámicas, que es eso que les mencionaba hace unos momentos de la tecnología la tecnología que tienen las memorias RAM, que en unos momentos también se va a explicar. Las memorias RAM que son sin refresco es la tecnología que está asociada a las SRAM o a las estáticas, donde la información no se degrada a través del tiempo y no necesita que se hagan estos refrescos como se explicó en las dinámicas. Entonces la información permanece inalterable, o sea que no se modifica, a menos que en esa posición de memoria se haga una operación de escritura. Esto es en el caso de las volátiles. En el caso de las no volátiles o permanentes, están los tipos de memoria ROM o memorias de solo lectura, es decir que la información no se va a perder aunque el suministro de energía no se esté dando. Vamos a continuar con otro de los parámetros, específicamente el parámetro unidad de transferencia, y ya habíamos mencionado que la unidad de transferencia era el número de bits que se leen o que se escriben de una sola vez en la memoria. En el caso de las memorias internas, ese parámetro, unidad de transferencia, coincide con el ancho de la palabra, es decir, la cantidad de bits que se leen o se escriben de una sola vez en la memoria coincide con el ancho de la palabra. Por lo tanto, esa unidad de transferencia en las memorias principales es la palabra, es el ancho de la palabra. El otro parámetro que vamos a mencionar, cuando dimos en forma general lo que era el método de acceso, dijimos que era la forma en la que los mecanismos de lecturas y escrituras accedían a los datos que estaban en el soporte. Mencionamos varios tipos de métodos de acceso, dijimos el secuencial, el directo y el aleatorio. En el caso de las memorias principal, el método de acceso es el método de acceso aleatorio random, como ya hemos mencionado varias veces. Entonces ahí la característica que hemos puesto es que el método de acceso de la memoria principal, ya sea la RAM o la ROM, es de tipo aleatorio o random, y ya mencionamos recién que dijimos que significa que la CPU demora el mismo tiempo en acceder a cualquier posición de memoria. ¿Por qué tienen las memorias principal, RAM más ROM, acceso aleatorio? Por el sistema que tienen de direccionamiento cableado, que ya lo hemos mencionado durante la primera parte de la explicación de este tema. Nos está faltando otro parámetro, como es el tiempo de acceso, y también lo mencionamos y dijimos que era el tiempo que transcurría entre el instante en que se solicitaba a través de una dirección de memoria, se pedía la dirección de memoria y el momento en que el dato ya estaba disponible para poder ser utilizado. Y dijimos que era el tiempo de respuesta de la memoria. El tiempo de acceso, al ser aleatorio, los tiempos de acceso, hemos dicho por esa característica que seguimos mencionando de la memoria RAM y ROM, que son de acceso aleatorio, los tiempos de acceso son independientes de la ubicación de la celda, ¿sí? Cualquier dirección de memoria va a tener el mismo tiempo de acceso. También va a depender de la tecnología en la que esté esa memoria. Hemos hablado que la tecnología es la dinámica y la estática. El orden del tiempo que se va a demorar ese tiempo de acceso es del orden de los nanosegundos, es decir, 10 a la menos 9 segundos, y está relacionado directamente o es inversamente proporcional con la velocidad de acceso de la memoria. También mencioné que
se va a trabajar con el tiempo de acceso y la velocidad de acceso de la misma manera que se trabajó cuando hablábamos en la unidad número 1 y en el número 2 de frecuencia. El otro parámetro que nos está faltando es la velocidad de acceso, que recién acabamos de decir, que el tiempo de acceso está directamente relacionado con la velocidad de acceso. La velocidad de acceso, ¿qué es lo que nos indicaba? Nos indicaba la máxima cantidad de accesos que se pueden realizar por unidad de tiempo. Si vemos la importancia de este parámetro en la memoria RAM, vamos a decir que nos va a determinar que la velocidad que los módulos van a entregar o recibir datos con mayor rapidez, que esto va a influir en el rendimiento del sistema. Nuevamente vamos a mencionar que está relacionada con el tiempo de acceso y en forma inversamente proporcional, y ya mencionamos lo mismo que mencionamos acá con el tiempo de acceso, que la frecuencia se puede obtener como 1 dividido en el tiempo de acceso, y el tiempo de acceso se puede encontrar a partir de conocer la frecuencia, como 1 sobre la frecuencia o la velocidad de acceso. La unidad con la cual se mide la velocidad de acceso es los megahercios y mide la velocidad de trabajo de la memoria RAM.